La vida tiene una forma de presionar la mente hasta que parece que va a romperse. Ansiedad, miedo, presión, decepción. Estas son batallas que no se libran con los puños, sino con los pensamientos, las emociones y la imaginación. Muchos son fuertes por fuera, pero están destrozados por dentro porque carecen de la resiliencia necesaria para soportar las tormentas de la vida. Pero aquí está el misterio. La fe en Dios hace más que salvar tu alma. Fortalece tu mente. La fe no es solo un arma espiritual, es un ancla mental que te mantiene estable cuando todo a tu alrededor se tambalea. La Biblia declara: tú le mantendrás en perfecta paz cuya mente está fija en ti, porque confía en ti. La paz mental no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la confianza. Cuando la fe fija su mirada en Dios, nace la resiliencia. El caos exterior ya no determina la condición interior. En lugar de derrumbarse bajo la presión, la fe transforma la mente en una fortaleza. En esta enseñanza, revelaré 3 formas en que la fe en Dios te hace más resiliente mentalmente. Estas verdades fortalecerán tu interior, romperán el ciclo de la derrota mental y liberarán un nuevo nivel de paz, esperanza y resistencia en tu vida. Veamos cómo la fe mantiene estable tu salud mental en medio de los desafíos de la vida. La fe ancla la mente en la paz en medio del caos. Cuando las tormentas de la vida se desatan, la fe mantiene la mente firme, silenciando la ansiedad con la seguridad de que Dios tiene el control. Las mayores batallas de la vida a menudo no se libran en los campos abiertos de las circunstancias, sino en las cámaras secretas de la mente. Las tormentas pueden rugir afuera, pero es la tormenta interior la que tiene el poder de destruir a un hombre. La ansiedad, el miedo, la confusión y la desesperación son olas que se levantan contra los pensamientos, buscando volcar el barco del alma. Pero la fe en Dios funciona como un ancla. Fija la mente no en la inestabilidad de las circunstancias, sino en el carácter inamovible de Dios. La fe susurra al corazón atribulado: quédate tranquilo, porque aquel que manda sobre la tormenta tiene el control. Cuando Jesús y sus discípulos cruzaron el mar y se desató la tormenta, sus corazones se llenaron de terror. Los vientos aullaban, las olas rompían y el barco se llenaba de agua. Sin embargo, en medio del caos, Jesús dormía. No se inmutó por la tormenta, porque su mente estaba anclada en la soberanía del Padre. Los discípulos entraron en pánico, porque sus pensamientos magnificaron la tormenta por encima de su Salvador. Pero Jesús se despertó y silenció los vientos con una palabra. En ese momento, reveló que la paz no se encuentra en aguas tranquilas, sino en confiar en aquel que las gobierna. La fe ancla la mente en la paz, no porque las tormentas desaparezcan, sino porque el alma sabe quién controla la tormenta. Una mente sin ancla se deja llevar por cada viento de miedo. Imagina los peores resultados, ensaya amenazas y magnifica las incertidumbres. Si no se controla, cae en una espiral de desesperación. Pero la fe captura esos pensamientos descontrolados y los redirige hacia la verdad. Dice: aunque la tierra sea sacudida y las montañas caigan al mar, Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda siempre presente en la angustia. Este anclaje no niega la tormenta, sino que declara que la tormenta no define la realidad. La soberanía de Dios sí lo hace. La paz mental no es la ausencia de ruido, sino la presencia de la confianza. Pablo, escribiendo desde la prisión, declaró: no os inquietéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Fíjate en sus palabras. La paz no es lógica,
sobrepasa el entendimiento. No fluye de un cambio en las circunstancias, sino de un cambio de enfoque. Cuando la fe se aferra a las promesas de Dios, construye una fortaleza alrededor de la mente que la ansiedad no puede penetrar. La situación puede seguir sin resolverse, pero el corazón descansa en la seguridad. El caos de la vida es inevitable, pero el colapso no lo es. La fe no evita las tormentas, sino que te equipa para soportarlas. Cuando la mente está anclada en la confianza, el pánico pierde su poder. La ansiedad puede llamar a la puerta, pero la fe se niega a dejarla entrar. La depresión puede susurrar sus mentiras, pero la fe la silencia con la verdad de Dios. La desesperanza puede nublar el horizonte, pero la fe lo atraviesa con la luz de la promesa. De esta manera, la fe se convierte no solo en un escudo para el espíritu, sino también en un estabilizador para la mente. Este anclaje no es pasivo, requiere una elección deliberada. Cuando los pensamientos se disparan, la fe los interrumpe con la confesión. Cuando el miedo imagina la pérdida, la fe recuerda la fidelidad de Dios. Cuando el futuro parece incierto, la fe recuerda su naturaleza inmutable. Anclar la mente es un acto de guerra contra la ansiedad, y la fe es el arma que gana. Con el tiempo, la mente entrenada por la fe aprende a recurrir por defecto a la paz, no al pánico. La tormenta puede seguir rugiendo, pero dentro del alma hay calma. Consideremos a Daniel en Babilonia. Rodeado de enemigos, amenazado por leones y presionado para que cediera, su mente permaneció inquebrantable. Oró como siempre lo había hecho, fijando sus pensamientos en el Señor. Cuando lo arrojaron al foso, descansó mientras los leones lo rodeaban. Su paz no era circunstancial, sino pactada. La fe lo ancló en el control de Dios, y ningún caos pudo deshacerlo. Esa resiliencia mental no está reservada para unos pocos, pertenece a todo creyente que se atreve a confiar. La fe ancla porque cambia el enfoque. La ansiedad prospera cuando los ojos se fijan en la tormenta, pero la fe prospera cuando los ojos se fijan en Dios. Pedro caminó sobre el agua hasta que miró las olas. La tormenta no se hizo más fuerte, pero su mirada cambió y su mente se desmoronó. En el momento en que volvió a fijar sus ojos en Jesús, recuperó el equilibrio. La resistencia mental no proviene de negar las tormentas, sino de elegir dónde mirar en ellas. La fe fija la mirada en aquel que no puede ser movido. Este es el misterio. La paz no es frágil, no es un sentimiento fugaz que las circunstancias pueden robar fácilmente. Es una fortaleza construida sobre la confianza en Dios. La fe asegura esa fortaleza, colocando piedra sobre piedra de las Escrituras, la promesa y el testimonio, hasta que la mente se vuelve inquebrantable. La tormenta exterior puede rugir más fuerte, pero en el interior hay calma. La ansiedad puede rondar como un depredador, pero no puede atravesarla. La fe ancla la mente con la certeza de que Dios está conmigo, Dios está a mi favor y Dios tiene el control. Caminar en este misterio es vivir intocable por el caos. Es llevar la paz a las tormentas, mantener la calma en las crisis y silenciar la ansiedad con la seguridad de la soberanía. Esto no es una negación de la realidad, sino un reconocimiento más profundo de la verdad. El mundo puede temblar, pero el que está anclado en la fe permanece firme, porque la fe en Dios no solo asegura el espíritu, protege la mente, fortalece el corazón y demuestra que la paz es posible en las tormentas más feroces. ¿Sabías que la fe redefine las pruebas como caminos hacia el crecimiento? En lugar de quebrarse bajo la presión, la fe interpreta los desafíos como oportunidades para que se revele la fuerza de Dios. Uno de los mayores misterios de la fe es su capacidad para redefinir cómo vemos las pruebas. Donde otros ven destrucción, la fe ve desarrollo. Donde otros ven derrota, la fe
ve preparación para la victoria. La fe no niega la existencia de las dificultades, pero se niega a interpretarlas a través del prisma de la desesperación. En cambio, la fe mira las pruebas y declara: esto también está contribuyendo a mi bien. Toma la presión misma que pretende aplastar y la interpreta como el proceso destinado a construir. Las pruebas no ponen fin a la historia de la fe, sino que la hacen avanzar. El apóstol Santiago escribió con convicción: considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando os encontréis con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su efecto completo, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Fíjate en la sabiduría que hay aquí. Las pruebas no son ataques arbitrarios, son pruebas intencionadas que producen paciencia. La fe las replantea no como interrupciones, sino como instrumentos. Sin presión, la fe permanece superficial. Con presión, la fe echa raíces profundas. Las pruebas, por lo tanto, no son enemigas de la fe, sino el suelo en el que la fe madura. Consideremos a José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, su vida fue una serie de pruebas. A los ojos naturales, su historia parecía una tragedia, pero la fe interpretó cada prueba como un entrenamiento. El pozo no fue el final, sino el comienzo de la preparación. La prisión no fue un fracaso, sino un aula para el liderazgo. Cuando José finalmente se presentó ante el faraón, pudo mirar atrás y declarar: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Esta es la perspectiva de la fe. No se derrumba ante la injusticia, sino que reconoce la mano invisible de Dios, que convierte las pruebas en caminos hacia el destino. Las pruebas revelan lo que las palabras por sí solas no pueden. Cualquiera puede declarar su confianza cuando el cielo está despejado, pero las pruebas revelan la profundidad de esa confianza cuando llegan las tormentas. La fe no crece en la comodidad, crece en el conflicto. La presión nos obliga a apoyarnos más profundamente en Dios, a abandonar la autosuficiencia y a descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Las pruebas nos despojan de las ilusiones y nos obligan a enfrentarnos a la cruda realidad de la dependencia. Y en esa dependencia se revela la fuerza de Dios. Pablo testificó que fue en su debilidad donde el poder de Dios se hizo perfecto. La espina que le rogó a Dios que le quitara se convirtió en la vía por la que descubrió la gracia sustentadora. La fe reformuló su prueba, convirtiendo lo que parecía insoportable en el escenario para la fuerza de Dios. La mente sin fe interpreta las pruebas como un castigo o una prueba de abandono. Pero la mente anclada en la fe ve las pruebas como una prueba de la inversión de Dios. Él no desperdicia su fuego purificador en aquellos para quienes no tiene un propósito. Cada horno es para el oro, cada poda es para el fruto, cada batalla es para la victoria. La fe ve lo que lo natural no puede ver, que la prueba está dando forma a algo eterno. Pedro declaró que la prueba de la fe es más preciosa que el oro, porque el oro perece aunque sea refinado por el fuego, pero la fe probada a través de las pruebas da como resultado alabanza, gloria y honor cuando Cristo es revelado. Sadrac, Mesac y Abednego se presentaron ante el horno ardiente con una fe que reformuló su prueba. Sabían que Dios era capaz de liberarlos, pero incluso si no lo hacía, se negaban a inclinarse. Para otros, el horno era una muerte segura, pero la fe lo interpretó como una oportunidad para que se revelara la presencia de Dios. Y así fue, porque el Hijo de Dios caminó con ellos entre las llamas, y su fe convirtió el fuego en un testimonio. Ni siquiera el olor del humo se adhirió a sus vestiduras. La prueba se convirtió en la plataforma para el poder de Dios, y su resistencia se convirtió en el testimonio que transformó el decreto del rey.
La fe que replantea las pruebas se niega a vivir como una víctima. No se regodea en la desesperación, ni magnifica las dificultades por encima de la promesa. En cambio, declara: esta presión no me quebrará, me fortalecerá. Al igual que la aceituna que debe ser aplastada para que fluya el aceite, o la uva que debe ser prensada para que se vierta el vino, la fe entiende que el crecimiento viene a través de la presión. La prueba no es el final, sino la transición a una mayor capacidad. El peligro para muchos es que las pruebas provocan amargura en lugar de fe. El resentimiento se agrava cuando se malinterpreta el dolor, y la esperanza se marchita cuando se malinterpreta el retraso. Pero la fe protege la mente de estas distorsiones. Le recuerda al alma que las pruebas son temporales, pero que el fruto que producen es eterno. La fe se aferra a la perspectiva de que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando el camino es doloroso. Este replanteamiento transforma la desesperación en resistencia, el miedo en valentía y el dolor en preparación. La fe no minimiza el sufrimiento. No finge que las pruebas son fáciles o que el dolor es agradable, pero los interpreta a través del prisma del propósito. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la agonía de la cruz con una perspectiva reformulada. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando su vergüenza. La prueba no era la última palabra. La resurrección se acercaba, la gloria esperaba. Su fe en el plan del Padre reformuló el sufrimiento como el camino a la salvación, y porque Él soportó, todos los que creen ahora caminan en la redención. Cuando enfrentas pruebas, te encuentras en una encrucijada. Puedes interpretarlas como evidencia de derrota o como oportunidades para crecer. La fe elige lo segundo. Susurra que Dios todavía está escribiendo la historia, que el fuego no consumirá, sino que refinará, que la tormenta no destruirá, sino que fortalecerá. Cada prueba se convierte en una semilla de resiliencia, cada dificultad en un campo de entrenamiento para una mayor gloria. La fe reformula la narrativa para que lo que estaba destinado a quebrarte se convierta en lo que te construye. Este es el misterio de la fe en las pruebas. Transforma la perspectiva. Cambia la mente de la desesperación a la esperanza, de la debilidad a la fortaleza, de la victimización a la victoria. La fe no pregunta, ¿por qué yo?, sino, ¿qué está moldeando Dios en mí? No huye del fuego, sino que se adentra en él, sabiendo que el cuarto hombre ya está allí. No se derrumba bajo la presión, sino que se levanta con mayor capacidad. Las pruebas dejan de ser obstáculos y se convierten en peldaños, no porque sean fáciles, sino porque la fe ha cambiado su significado. Caminar en este misterio es aceptar las pruebas no como enemigos, sino como aliados en el crecimiento. Es ver las dificultades no como tiempo perdido, sino como una inversión divina. Es vivir con la convicción de que cada prueba fortalece la resistencia, cada desafío refina la fe y cada temporada de dolor prepara para una temporada de gloria. La fe replantea las pruebas y al hacerlo, transforma al creyente en alguien que no puede ser quebrantado. La tormenta puede arrasar, el fuego puede arder, la presión puede aumentar, pero quien confía en Dios sale más fuerte, más sabio y más resistente. Aquí hay otra forma en que la fe te hace mentalmente más resistente. La fe proporciona resistencia a través de la esperanza. Ve más allá de la lucha presente, sosteniendo la mente con la certeza de que las promesas de Dios son seguras y el futuro está asegurado. Una de las dimensiones más poderosas de la fe es su capacidad para conectar el presente con el futuro. Cuando el peso de las pruebas se hace sentir y el camino parece interminable, es la esperanza la que alimenta la resistencia.
La fe se aferra a las promesas de Dios y da lugar a la esperanza. Y esa esperanza sostiene el alma incluso en los valles más oscuros. Sin esperanza, el corazón se enferma, pero con ella, la mente encuentra la fuerza para resistir. La fe no es solo para el milagro del momento, también es para el largo camino en el que las promesas aún no se han cumplido. Es la seguridad de que, aunque hoy esté lleno de lágrimas, el mañana está asegurado por la palabra de Dios. El apóstol Pablo encarnó esta verdad. Golpeado, naufragado, encarcelado y traicionado, su vida estuvo llena de constantes pruebas. Sin embargo, nunca se desanimó. Declaró que la leve aflicción del tiempo presente no era digna de ser comparada con la gloria que se revelaría. La fe le dio una visión más allá de las cadenas de su celda. La esperanza lo llevó más allá de los latigazos en su espalda. Aguantó porque sabía que la historia no terminaba con el sufrimiento. La fe lo ancló en la certeza de un futuro seguro, y la esperanza le dio la fuerza para seguir caminando. La esperanza nacida de la fe no es un optimismo vacío, no es una ilusión ni una negación del dolor. Está arraigada en las promesas inquebrantables de Dios. La fe dice, si Dios ha hablado, se cumplirá. Esta seguridad permite al creyente mirar las luchas presentes y rechazar la desesperación. Aunque el cuerpo se debilite, la mente se fortalece con la visión de lo que está por venir. Las pruebas pueden ser duras, pero la fe las interpreta como algo temporal. La resistencia no proviene de ignorar la realidad, sino de creer que una realidad mayor está en camino. Consideremos a Abraham. Esperó décadas para que se cumpliera la palabra de Dios. Su cuerpo envejeció, el vientre de Sara era estéril y todas las pruebas parecían negar la promesa. Sin embargo, la fe produjo una esperanza que lo sostuvo. Pablo escribe que, contra toda esperanza, Abraham creyó en la esperanza. Su resistencia no se basaba en las circunstancias, sino en la convicción de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. La esperanza le dio la fuerza para seguir creyendo cuando todo a su alrededor gritaba imposibilidad. Su historia nos recuerda que la fe no solo recibe promesas, sino que también nos sostiene en la espera. La perseverancia requiere visión, y la fe la proporciona. Cuando los ojos se fijan solo en la lucha inmediata, la desesperación nos abruma rápidamente. Pero cuando la fe eleva la mirada hacia lo eterno, el corazón se fortalece. El autor de Hebreos exhorta a los creyentes a correr la carrera con perseverancia, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba. La fe le dio una visión más allá de la agonía, y la esperanza le dio la fuerza para soportarla. De la misma manera, el creyente está llamado a fijar sus ojos más allá del presente y encontrar resistencia en lo que se le ha prometido. El enemigo busca erosionar la esperanza porque sabe que sin ella, la fe se debilita. Susurra mentiras diciendo que la lucha nunca terminará, que la promesa nunca se cumplirá, que el futuro no tiene esperanza. Pero la fe contrarresta con la verdad. Declara que Dios no es un hombre para mentir. Recuerda la fidelidad pasada y saca fuerzas para la resistencia presente. La esperanza silencia la desesperación y la mente se fortalece con la seguridad de la protección en Cristo. Cuando reina la esperanza, las mentiras del enemigo pierden su poder. La fe que proporciona resistencia a través de la esperanza no es frágil. No se derrumba bajo la presión ni se rinde ante los retrasos. Se mantiene firme, declarando que, aunque la tristeza puede durar toda la noche, la alegría llega por la mañana. Confía en que el Dios que comenzó una buena obra la llevará a término. Esta esperanza no defrauda porque está arraigada en el amor de Dios derramado por el Espíritu. Fortalece al cansado
levanta al desanimado y estabiliza al corazón vacilante. Este es el misterio de la resistencia a través de la esperanza. La fe da la visión, la esperanza alimenta la resistencia y juntas llevan al creyente al cumplimiento de las promesas de Dios. Las pruebas pueden prolongarse, pero no pueden durar más que la esperanza. Las luchas pueden intensificarse, pero no pueden vencer a la fe. La mente anclada en la certeza de las promesas de Dios se vuelve resistente, intocable por la desesperación. La fe ve más allá del presente. La esperanza asegura el futuro y la resistencia se convierte en el testimonio de la confianza. Vivir en este misterio es caminar por los valles con canciones de seguridad, enfrentar las tormentas con calma inquebrantable y soportar las pruebas con confianza inquebrantable. Es llevar dentro de ti una luz que ninguna oscuridad puede extinguir, porque la fe te ha dado la visión de lo que te espera. Esta visión sostiene la mente, fortalece el corazón y demuestra que ninguna lucha presente puede robarte el futuro seguro que Dios ha prometido. Debes construir este tipo de fe para superar las pruebas de la vida. ¿Qué tipo de fe debes tener? La fe que transforma el miedo en valentía. Este tipo de fe se mantiene firme en la batalla de la mente. El miedo es uno de los enemigos más implacables de la mente. Susurra peligro, magnifica la incertidumbre y paraliza el progreso. El miedo tiene el poder de distorsionar la realidad, esclavizar las decisiones y silenciar la esperanza. Sin embargo, la fe en Dios es su opuesto directo. Donde el miedo debilita, la fe fortalece. Donde el miedo intimida, la fe envalentona. La batalla entre el miedo y la fe no se libra en las circunstancias, sino en el ámbito de la mente. La victoria llega cuando la fe transforma el miedo en valentía, convirtiendo los corazones temblorosos en corazones firmes que se niegan a doblegarse ante la intimidación. El miedo se alimenta de la imaginación. Pinta imágenes de los peores resultados posibles, convenciendo al corazón de que el mañana ya está perdido. Pero la fe recupera la imaginación y la llena con las promesas de Dios. David se enfrentó a Goliat mientras el ejército de Israel se acobardaba. El miedo se había apoderado de sus mentes, haciendo que los soldados experimentados olvidaran al Dios que los había liberado antes. Sin embargo, la fe de David reestructuró el campo de batalla. No vio a un gigante demasiado fuerte para derrotarlo, sino a un gigante demasiado grande para fallar. Su valor no nació de la arrogancia, sino de la confianza en Dios. La fe convirtió el miedo en combustible, y el valor se convirtió en el arma que silenció las burlas del enemigo. El secreto de esta transformación reside en lo que la mente decide magnificar. El miedo magnifica el problema. La fe magnifica la promesa. Cuando Pedro caminó sobre el agua, se mantuvo firme gracias a la fe, mientras mantuvo la mirada fija en Jesús. En el momento en que miró el viento y las olas, el miedo se apoderó de su mente y comenzó a hundirse. La tormenta no se intensificó en ese instante, pero su enfoque cambió. La fe transforma el miedo cuando la mirada permanece fija en aquel que tiene autoridad sobre todas las tormentas. El valor fluye de una visión anclada en Dios, no en el caos de las circunstancias. Las Escrituras nos recuerdan repetidamente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No se trata de un lenguaje poético, sino de una realidad divina. La fe recibe esta verdad y comienza a caminar en ella. Cuando el miedo susurra, "No puedes", la fe responde, "Por medio de Cristo, todo lo puedo". Cuando el miedo insiste, "Estás solo", la fe declara, "Dios está conmigo, nunca me dejará ni me abandonará". El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creer en la palabra de Dios por encima de las mentiras del miedo. La fe arma la mente con la verdad,
y el valor surge como su fruto. Josué lo sabía cuando se enfrentó a la abrumadora tarea de guiar a Israel a la tierra prometida. La repetida orden del Señor era clara: sé fuerte y valiente, no temas, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La presencia de Dios era el ancla de su valor. La fe interiorizó esa presencia y convirtió el miedo en obediencia audaz. Pudo avanzar no porque los enemigos fueran débiles, sino porque Dios era fuerte. El valor era la prueba de que la fe había acallado el miedo. El miedo a menudo se disfraza de sabiduría, instando a la cautela cuando se requiere valor. Convence a la mente de que se retire cuando Dios llama a avanzar. La fe discierne la diferencia. La fe no niega el riesgo, pero confía en aquel que controla los resultados. Sadrac, Mesac y Abednego se enfrentaron al horno con palabras que revelan este misterio. Nuestro Dios es capaz de librarnos, pero aunque no lo haga, no nos postraremos. El valor fluyó de la fe que confió en Dios, independientemente del resultado. El miedo se habría postrado para sobrevivir, pero la fe se mantuvo firme para glorificar. Su valor sacudió a una nación porque su fe silenció el miedo. La transformación del miedo en valor no es instantánea, sino que se cultiva. Cada vez que eliges creer en la palabra de Dios, por encima del susurro del miedo, el valor crece. Cada oración frente a la ansiedad fortalece el alma. Cada declaración de la verdad sobre los pensamientos temblorosos fortalece la mente. Con el tiempo, el miedo pierde su control, porque la fe ha entrenado al corazón para responder de manera diferente. Las mismas situaciones que antes producían pánico, ahora producen paz, porque la fe ha replanteado la batalla. Este es el poder de la fe. No solo libera de las amenazas externas, sino que también vence el tormento interno del miedo. Reemplaza el temblor con audacia, la vacilación con confianza, la retirada con avance. El valor no proviene de ignorar el miedo, sino de enfrentarlo con la realidad superior de la presencia y las promesas de Dios. La fe enseña a la mente a mantenerse firme y, al hacerlo, el miedo no solo se silencia, sino que se transforma en valor que glorifica a Dios. Vivir en esta dimensión es caminar por la vida sin dejarse intimidar. Las amenazas del enemigo pierden su aguijón, las incertidumbres del mañana pierden su peso y las tormentas de la vida pierden su poder para paralizar. La fe transforma el miedo en valentía y la valentía te equipa para permanecer firme en la batalla de la mente. Porque cuando la fe se eleva, el miedo cae y el creyente se convierte en un testimonio de que el amor perfecto de Dios realmente expulsa todo temor. El siguiente tipo de fe es la fe que vence la soledad. Experimentar la presencia de Dios en el aislamiento. La soledad es una de las batallas más dolorosas de la mente. Es la sensación de ser invisible, de no ser escuchado y de ser olvidado. Muchos pueden estar rodeados de gente y aún así sentirse completamente solos. Porque la soledad no es simplemente la ausencia de personas, es la ausencia de conexión. El enemigo a menudo utiliza los períodos de aislamiento para susurrar mentiras de abandono, convenciendo al alma de que a nadie le importa, que la vida no tiene sentido y que incluso Dios está lejos. Sin embargo, la fe en Dios transforma el aislamiento en encuentro. La fe vence la soledad porque cree lo que los ojos no pueden ver, que Dios está siempre presente, incluso en los lugares tranquilos donde nadie más puede llegar. El salmista declaró: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. David conocía el dolor del abandono, la traición de los amigos y el silencio del desierto, pero encontró consuelo en la cercanía de Dios. La fe reinterpretó su soledad. En lugar de desesperarse en el aislamiento, descubrió la comunión. En cuevas y campos, donde la compañía humana fallaba,
la presencia de Dios se convirtió en su compañera. Sus canciones no nacieron de la plenitud, sino del vacío llenado por la fe. La presencia de Dios convirtió la soledad en adoración y el aislamiento se convirtió en el seno de la intimidad. El mismo Jesús experimentó una profunda soledad. En Getsemaní, sus discípulos más cercanos no pudieron velar con él. En la cruz, se enfrentó al abandono, incluso gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Sin embargo, incluso allí, su fe se mantuvo firme. Soportó el aislamiento definitivo para que ningún creyente estuviera nunca realmente solo. Debido a que soportó el abandono, la fe nos asegura que nunca seremos abandonados. La presencia de Dios no está limitada por la compañía humana. Es la realidad permanente de Emmanuel, Dios con nosotros. La fe se aferra a esta verdad y derrota la desesperación de la soledad con la seguridad de la cercanía divina. La historia de José revela aún más este misterio. Despojado de su familia, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en la cárcel, soportó años de aislamiento. Sin embargo, las Escrituras declaran repetidamente, el Señor estaba con José. La fe reformuló su soledad, no como abandono, sino como preparación. Solo en la cárcel, nunca estuvo solo en espíritu. La presencia de Dios lo sostuvo, lo fortaleció y lo preparó para su destino. Sin esos años de aparente soledad, nunca se habría formado el carácter necesario para gobernar. La fe vence la soledad al creer que, incluso en los lugares ocultos, el cielo está obrando. El peligro de la soledad es que tienta al corazón a llenar el vacío con falsedades. En la búsqueda de conexión, muchos se conforman con relaciones que hieren, elecciones que atan o distracciones que adormecen. Pero la fe resiste estas tentaciones y ancla el alma en la presencia de Dios. Se niega a creer la mentira de que solo la compañía cura la soledad. La fe sabe que la verdadera conexión comienza con el Creador. Hasta que el alma no esté anclada en Él, ninguna relación puede satisfacer. Pero cuando la fe experimenta su cercanía, incluso en la soledad, el corazón está completo. La fe que vence la soledad no consiste en negar el dolor del aislamiento, consiste en transformar ese dolor en un altar. Elías se sentó bajo la retama, cansado y abatido, convencido de que estaba completamente solo. Sin embargo, Dios se le apareció allí, no con reprimendas, sino con una revelación. La voz suave y apacible le recordó que nunca había sido abandonado y que formaba parte de algo mucho más grande que su desesperación. La fe vence la soledad al sintonizar el oído con el susurro de Dios, incluso cuando el alma se siente abandonada. Ese susurro cambia la atmósfera de la mente, llenándola con la seguridad de que la presencia es mayor que la ausencia. Pablo llevó esta realidad a través de sus propias temporadas de soledad. Escribiendo desde la prisión, confesó que en su primera defensa nadie vino a apoyarlo, sino que todos lo abandonaron. Sin embargo, inmediatamente añadió, pero el Señor me apoyó y me fortaleció. La fe reconoció lo que otros no pudieron. El apoyo humano falló, pero la presencia divina permaneció. Esa seguridad le permitió soportar el confinamiento sin desesperación. Sus cartas, nacidas del aislamiento, siguen alimentando a generaciones, demostrando que lo que se siente como abandono puede convertirse en un canal de impacto eterno cuando la fe lo interpreta correctamente. Para vencer la soledad, la mente debe renovarse. La fe entrena al corazón para reconocer la presencia. Donde la carne solo siente ausencia, enseña al alma a recordar que Dios no solo habita en los templos, sino también en el creyente. El Espíritu de Dios no está lejos, sino que mora en nosotros.
Vivir con esta conciencia es no estar nunca verdaderamente solo. El enemigo puede intentar magnificar el vacío, pero la fe magnifica la presencia de Dios que mora en nosotros. Esa realidad se convierte en el antídoto contra la desesperación, sustituyendo el aislamiento por la comunión. La fe también transforma la soledad en preparación. Las temporadas de soledad suelen preceder a las temporadas de misión. Moisés se encontró con Dios en el desierto antes de guiar a Israel. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de anunciar la llegada del Mesías. Incluso Jesús se retiró a lugares solitarios para orar, obteniendo fuerza de la comunión con el Padre. La fe reconoce que la soledad no es inútil, sino estratégica. Es en el aislamiento donde nace la claridad, se forja la fuerza y se profundiza la intimidad. El creyente que replantea la soledad a través de la fe descubre que lo que parecía abandono era en realidad alineación. El testimonio de quienes caminan por la fe es claro. Dios está más cerca en los lugares donde los demás están ausentes. Su presencia es tangible en el silencio, su consuelo es profundo en la soledad y su compañía es inquebrantable en el aislamiento. La fe vence la soledad porque se atreve a creer que la presencia invisible de Dios es mayor que la ausencia visible de los hombres. Enseña al corazón a beber de un pozo más profundo, a encontrar alegría en la comunión con aquel que nunca nos abandona ni nos deja. Este es el misterio de la fe en la soledad. Transforma las cuevas en santuarios, las prisiones en púlpitos y los desiertos en lugares de revelación. Silenciando la mentira de que eres olvidado y reemplazándola con la verdad de que eres elegido. Derrota la desesperación al declarar que la presencia de Dios no es temporal, sino eterna. La fe vence la soledad, porque revela que aquel que camina contigo es más grande que la ausencia de todos los demás. Y cuando se abraza esta verdad, se gana la batalla del aislamiento, porque el alma descansa en la compañía inquebrantable del mismo Dios. No querrás perderte el siguiente tipo de fe que deberías tener. Es la fe que vence el pensamiento negativo y reemplaza las mentiras con la verdad de Dios. El campo de batalla de la mente es uno de los escenarios más feroces de la guerra espiritual. El pensamiento negativo se infiltra silenciosamente, susurrando mentiras que suenan como verdades, pintando imágenes desesperanzadoras y magnificando la derrota hasta que parece imposible ver más allá de la niebla. Los pensamientos de miedo, el fracaso, la insuficiencia y la desesperación pueden aprisionar el alma más eficazmente que las cadenas. Sin embargo, la fe en Dios es el arma que derriba estas fortalezas. La fe no se limita a suprimir los pensamientos negativos, sino que los desarraiga y los reemplaza con la verdad inquebrantable de Dios. Los pensamientos negativos prosperan cuando la mente acepta las mentiras sin cuestionarlas. Se alimentan de la repetición hasta que la falsedad parece realidad. El enemigo siempre ha utilizado el engaño como estrategia, sembrando semillas de duda y tergiversando lo que Dios ha dicho. En el Edén le preguntó a Eva, ¿es verdad que Dios ha dicho? Esa sola sugerencia de duda puso en marcha la caída. Hoy en día se emplea la misma táctica, pero la fe responde de manera diferente. La fe se enfrenta a las mentiras con la verdad. La fe no discute en los términos del enemigo, sino que se mantiene firme en lo que Dios ha declarado. Silenciará el engaño no con fuerza de voluntad, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Pablo escribió a los Corintios que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Dijo que derribamos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que sea obediente a Cristo. Esta es la estrategia de la fe. Los pensamientos negativos no se ignoran, sino que se detienen. Son interrogados por la verdad
y obligados a inclinarse ante la palabra de Dios. La fe entrena la mente para rechazar las mentiras y sustituirlas por promesas hasta que la verdad remodela la realidad. Jesús lo demostró cuando se enfrentó al desierto. Durante 40 días, el enemigo le susurró mentiras, tergiversando las Escrituras y tentándole para que cediera. Cada vez, Jesús respondió con: «Está escrito». No entró en el engaño ni en el debate con el tentador. Él confrontó cada sugerencia negativa con la verdad de la palabra de Dios. Este es el modelo del pensamiento victorioso. La fe saca la espada del Espíritu y corta las mentiras hasta que el enemigo es silenciado. Los pensamientos negativos pueden venir, pero no pueden permanecer cuando la verdad es confesada con convicción. El pensamiento negativo debilita la fe porque magnifica lo imposible, pero la fe replantea lo imposible como la plataforma para la gloria de Dios. Abraham se enfrentó a la realidad de que su cuerpo estaba prácticamente muerto y el vientre de Sara era estéril, pero no vaciló por la incredulidad. En cambio, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, él era capaz de cumplirlo. Su fe venció la narrativa negativa de sus circunstancias aferrándose a la verdad. Los hechos no cambiaron, pero la fe declaró una realidad mayor. El pensamiento negativo decía, imposible, pero la verdad decía, nada es demasiado difícil para Dios. Para vencer el pensamiento negativo, la mente debe ser renovada. Pablo exhorta a los creyentes a ser transformados por la renovación de la mente para que puedan discernir la voluntad de Dios. La fe alimenta esta renovación al cambiar las mentiras del mundo por la verdad de las Escrituras. Donde el mundo dice que eres olvidado, la fe cree en la palabra de Dios, que dice que eres elegido. Donde el enemigo dice que eres débil, la fe cree en la palabra de Dios, que dice que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Donde la carne dice que estás condenado, la fe cree en la verdad de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cada intercambio cambia el panorama de la mente hasta que el pensamiento negativo ya no tiene dominio. David practicó esta disciplina en los Salmos. A menudo comenzaba con desesperación, lamentándose de los enemigos y repitiendo sus miedos, pero al final de su oración declaraba la verdad. Le recordaba a su alma quién es Dios, lo que Dios había hecho y lo que Dios había prometido. La fe hablaba más fuerte que sus sentimientos y la verdad silenciaba su desesperación. Así es como la fe vence los pensamientos negativos. Se niega a permitir que las mentiras tengan la última palabra. El misterio de la fe en la batalla de la mente es que no solo defiende, sino que transforma, convierte la mente de un campo de batalla en un santuario. A medida que la fe sustituye continuamente las mentiras por la verdad, la paz comienza a reinar. Los pensamientos ya no giran sin control, sino que se alinean con la realidad del cielo. La mente se vuelve firme, el corazón se vuelve resistente y el creyente camina con claridad en lugar de confusión. Esta es la victoria que trae la fe, no la ausencia de pensamientos que se oponen a la verdad, sino la autoridad para silenciarlos. La fe enseña a la mente a no detenerse en lo que es falso, sino en lo que es noble, puro, hermoso y digno de alabanza. Eleva la imaginación por encima de la desesperación y la llena con las promesas de Dios. Declara que la voz de la verdad siempre será más fuerte que los susurros de las mentiras. Y cuando la fe gobierna la mente, el pensamiento negativo es destronado y el creyente camina en la libertad de la palabra inquebrantable de Dios. Se necesita una fe que fortalezca la toma de decisiones en medio de la claridad, en medio de la confusión. Es otro tipo de fe que debes tener. La vida es una serie de decisiones. Algunas son pequeñas y se toman rápidamente, mientras que otras tienen el peso del destino.
El desafío es que el camino no siempre es claro. La confusión a menudo nubla el juicio. El miedo paraliza las elecciones y la incertidumbre hace que todas las opciones parezcan arriesgadas. Muchos quedan atrapados en ciclos de vacilación, temerosos de dar un paso en falso, mientras que otros se precipitan sin discernimiento y sufren las consecuencias. Pero la fe en Dios proporciona claridad. La fe ancla el corazón en la confianza, alinea la mente con la sabiduría de Dios y permite tomar decisiones no por miedo, sino por confianza en su guía. La fe en la toma de decisiones comienza con la convicción de que Dios no está en silencio. Él no es indiferente a los caminos que tomamos. Las Escrituras declaran que los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Esto no es una sugerencia poética, sino una realidad divina. La fe cree que Dios está involucrado en cada detalle de la vida, desde las grandes tareas hasta las decisiones más pequeñas. Cuando esta convicción se arraiga, la confusión pierde su poder. Las decisiones ya no se ven paralizadas por la pregunta, ¿y si me equivoco? En cambio, se guían por la seguridad de que Dios guía a quienes confían en Él. Abraham se enfrentó a una decisión cuando Dios le dijo que dejara su país, su familia y la casa de su padre para ir a una tierra que Dios le mostraría. No tenía un mapa, una descripción clara, ni siquiera un destino. Todo lo que tenía era una palabra. La fe fue la brújula que dirigió sus pasos. Eligió la obediencia, confiando en que la guía de Dios era mejor que su propia certeza. En esa elección se desarrolló el destino. La fe fortaleció su toma de decisiones porque lo ancló no en lo que se sabía, sino en quien era digno de confianza. El libro de Proverbios declara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. La confusión suele surgir cuando nos apoyamos demasiado en nuestra propia lógica, tratando de calcular resultados y controlar variables que están fuera de nuestro alcance. La fe no descarta la sabiduría, sino que la somete a Dios. Lo reconoce en cada decisión, creyendo que Él dirige los caminos incluso cuando parecen torcidos. La fe proporciona claridad al cambiar la confianza de la perspectiva humana limitada a la visión divina ilimitada. David comprendió esta dependencia cuando se enfrentó a innumerables decisiones como rey. En los momentos de batalla, no actuaba impulsivamente. Una y otra vez, consultaba al Señor, preguntándole si debía avanzar o permanecer quieto. Sus victorias no se debieron a una mera estrategia, sino a decisiones rendidas. La fe le enseñó que el éxito no estaba en la prisa, sino en la obediencia. Incluso cuando las circunstancias parecían urgentes, esperaba las instrucciones de Dios, y su paciencia le preservaba de la derrota. La fe fortalece la toma de decisiones porque valora el tiempo de Dios por encima del impulso humano. El peligro de la confusión es que a menudo provoca miedo. Cuando el camino a seguir parece incierto, el miedo presiona el corazón para que retroceda o elija de forma imprudente. Pero la fe silencia el miedo con la confianza en la presencia de Dios. Josué se enfrentó a la abrumadora tarea de guiar a Israel a la tierra prometida tras la muerte de Moisés. Las decisiones que tenía ante sí eran monumentales. Sin embargo, la palabra de Dios para él fue sencilla: sé fuerte y valiente, no temas, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La fe en esa presencia le dio claridad a Josué. Pudo seguir adelante, no porque todos los detalles estuvieran claros, sino porque la compañía de Dios le garantizaba el éxito. La fe también agudiza el discernimiento. Las decisiones no solo se refieren a lo que es bueno frente a lo malo, sino a menudo a lo que es bueno frente a lo mejor. La fe escucha al Espíritu de Dios, que escudriña las cosas profundas de Dios,
y revela su voluntad al creyente. La mente natural puede ver solo las opciones superficiales, pero la fe percibe la dirección que se alinea con el propósito eterno. Por eso Pablo oró para que los creyentes se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios a través de toda la sabiduría y el entendimiento espirituales. La fe hace esto posible, sintonizando el corazón con la frecuencia del cielo hasta que la confusión da paso a la claridad. El mismo Jesús fue un ejemplo de esta confianza en el Padre a la hora de tomar decisiones. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó la noche en oración. Aunque era el Hijo de Dios, no actuó de forma independiente, sino que buscó alinearse con la voluntad del Padre. Esa alineación le llevó a través de su ministerio terrenal. Su fe en la guía del Padre le dio claridad en todo momento, desde la curación de los enfermos hasta el enfrentamiento con la cruz. Si Jesús buscó la sabiduría del Padre en sus decisiones, ¿cuánto más debemos depender nosotros de Él? La fe nos equipa para esperar, escuchar y obedecer con confianza. Este es el misterio de la fe en la toma de decisiones. Transforma la confusión en claridad, el miedo en valentía, la vacilación en confianza. La fe no promete que cada detalle se revelará al instante, pero asegura que cada paso que se dé con confianza será guiado. Nos enseña que la voluntad de Dios no es un laberinto destinado a atraparnos, sino un camino destinado a ser recorrido con Él. Cuando la fe ancla el corazón, las decisiones dejan de ser cargas de ansiedad y se convierten en actos de adoración. Cada elección se convierte en una declaración de confianza, y cada paso se convierte en un testimonio de que Dios es fiel para guiarnos. Debes tener la fe que restaura la alegría, la que elige la esperanza cuando la desesperación te rodea. Hay temporadas en las que la desesperación pesa tanto que la alegría parece un recuerdo lejano. Las decepciones, los retrasos, las pérdidas y las batallas mentales pueden despojar a la vida de su color hasta que todo parece gris. El corazón se cansa, la mente repite el dolor y el alma siente como si hubiera olvidado cómo regocijarse. Sin embargo, la fe en Dios encierra un misterio que la desesperación no puede vencer. La fe restaura la alegría, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la fe elige la esperanza incluso en el valle de las sombras. La alegría no es producto de la comodidad, sino fruto de la confianza. El profeta Habacuc lo declaró con valentía. Miró los campos estériles, los establos vacíos y una tierra sin bendiciones visibles, pero su confesión fue inquebrantable. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. La fe le dio una visión más allá de la carencia. Su alegría no estaba anclada en las cosechas, sino en el pacto. La desesperación miraba el vacío y exigía tristeza, pero la fe miraba a Dios y elegía la alegría. Esta es la esencia de la restauración. La alegría no se pierde cuando está arraigada en el carácter inmutable de Dios. David comprendió este secreto cuando clamó: «Restáurame el gozo de tu salvación». Sabía que el gozo no se basaba en tronos, victorias o riquezas. Fluía de la presencia de Dios. Incluso después del fracaso, incluso después del peso de la culpa, creía que el gozo podía ser restaurado porque la salvación era segura. La fe levantó sus ojos de la desesperación a la misericordia de Dios, y en esa misericordia encontró motivos para regocijarse. El gozo no niega el dolor, pero la fe se niega a permitir que el dolor defina el futuro. La desesperación convence a la mente de que el gozo es imposible hasta que cambien las circunstancias. Pero la fe se niega a esperar el cambio antes de regocijarse. Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche en la cárcel. Sus cadenas no se habían caído,
Sus heridas no se habían curado y no se les había concedido la libertad, pero la fe llenaba sus bocas de alabanza. Ese gozo no era circunstancial, era sobrenatural. La presencia de Dios invadió su celda y su adoración sacudió los cimientos de la prisión. La fe restauró la alegría en el lugar más oscuro, demostrando que la desesperación no tiene poder donde la esperanza está viva. El enemigo conoce el poder de la alegría, por eso busca reemplazarla con la desesperación. Nehemías declaró que la alegría del Señor es nuestra fuerza. La alegría fortalece la mente, estabiliza el corazón y fortalece la resistencia. Cuando la alegría desaparece, la desesperación debilita la determinación, pero cuando se restaura la alegría, el valor resurge. La fe restaura la alegría porque restablece la confianza en el Dios que tiene el mañana en sus manos. Le recuerda al alma que la tristeza puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Esa promesa alimenta la esperanza, y la esperanza reaviva la alegría incluso antes de que amanezca. La fe restaura la alegría al elegir dónde enfocar la atención. La desesperación magnifica lo que falta. La fe magnifica lo que se promete. La desesperación ensaya el dolor. La fe ensaya los testimonios. La desesperación se aferra a la pérdida. La fe se aferra a la presencia de Dios. La alegría fluye cuando la fe desvía la atención del vacío de la vida hacia la plenitud de Dios. Pablo pudo escribir desde la cárcel: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque su fe lo anclaba en Cristo, no en las cadenas. Su alegría no dependía de la libertad, sino de la comunión con el Señor, que nunca lo abandonó. Este es el poder de la fe. Se niega a entregar la alegría a la desesperación. Incluso entre lágrimas, proclama la esperanza. Incluso en el duelo, canta las bondades de Dios. Incluso en las pruebas, recuerda que Dios es fiel. La fe restaura la alegría porque mira más allá de lo temporal y se ancla en lo eterno. El gozo se convierte en el testimonio de que la desesperación ha sido derrotada, de que la esperanza está viva y de que Dios sigue en el trono. Caminar en este misterio es vivir como alguien que no puede ser aplastado por la desesperación. Es permanecer en temporadas áridas y seguir declarando alabanza. Es enfrentar las pruebas con una sonrisa que no puede explicarse por las circunstancias, sino solo por la confianza. Es revelar al mundo que el gozo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la fe. Porque cuando la fe elige la esperanza, la desesperación se silencia y la alegría fluye de nuevo como un río que ninguna tormenta puede secar. Escucha el siguiente tipo de fe que debes tener: la fe que libera el perdón. Debes dejar ir la amargura para tener paz mental. La amargura es uno de los pesos más pesados que puede llevar el corazón humano. Sencon. La falta de perdón encadena el alma a las heridas del pasado, manteniendo vivo el dolor mucho después de que el momento haya pasado. Muchos viven atrapados en ciclos de ira y resentimiento porque no pueden dejar atrás las injusticias que se les han hecho. Sin embargo, la fe en Dios tiene el poder de romper este ciclo. La fe libera el perdón, no porque la ofensa fuera pequeña, sino porque la gracia de Dios es mayor. A través de la fe, el corazón encuentra la fuerza para dejar ir, y al dejar ir, se restaura la paz. El perdón rara vez es natural. El instinto de la carne es devolver el daño con daño, guardar rencor como forma de control. Pero la fe mira más allá. Cree que la justicia de Dios es mayor que la venganza humana y que su misericordia es más amplia que el entendimiento humano. Jesús reveló este misterio en la cruz cuando oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Traicionado,
burlado y crucificado, no se aferró al rencor. La fe en el plan del Padre le permitió perdonar incluso a aquellos que le causaron sufrimiento. Este es el modelo de fe en su máxima expresión, la capacidad de perdonar porque se confía en que Dios sanará y juzgará con justicia. El rencor no solo ata el corazón, sino que atormenta la mente. Repite las ofensas, alimenta la ira y roba la alegría. La paz no puede habitar donde reina la falta de perdón. Sin embargo, cuando la fe libera el perdón, la mente se libera. José es un ejemplo sorprendente de esta libertad. Vendido como esclavo por sus hermanos y abandonado a sufrir la traición y la prisión, podría haber albergado resentimiento. Sin embargo, cuando finalmente se presentó ante ellos, sus palabras revelaron la perspectiva de la fe. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Él eligió perdonar, no porque el dolor fuera insignificante, sino porque confiaba en la soberanía de Dios sobre la historia. Al liberarse de la amargura, abrió la puerta a la reconciliación y la paz. La fe libera el perdón, porque confía en que Dios es el sanador de las heridas. El corazón humano se resiste al perdón, por temor a que dejarlo ir minimice el dolor. Pero el perdón no es negar el dolor, es entregarlo en manos de Dios. La fe cree que Él puede restaurar lo que se rompió, redimir lo que se perdió y recompensar lo que se tomó. El profeta Isaías declaró que Él da belleza por cenizas, alegría por luto y alabanza por pesadumbre. Perdonar es entregar las cenizas a Dios y confiar en que Él traerá belleza. El perdón también requiere fe, porque va en contra del razonamiento humano. Los discípulos le preguntaron una vez a Jesús cuántas veces debían perdonar, y Él respondió con un número tan grande que desafiaba el cálculo. El perdón no debía ser limitado, sino ilimitado, al igual que la misericordia de Dios hacia nosotros es infinita. Esta enseñanza solo tiene sentido a través de la fe. Sin fe, el perdón parece injusto, pero con fe se convierte en un acto de confianza en la justicia de Dios. Pablo escribió: «No te vengues, sino deja lugar a la ira de Dios». La fe descansa en esa realidad, sabiendo que el juicio de Dios es perfecto y que su misericordia es mayor que la nuestra. La falta de perdón es una prisión en la que se recuerda diariamente al ofensor, pero es quien guarda rencor quien más sufre. La fe abre la puerta y libera ambos corazones. Cuando Esteban fue apedreado, sus últimas palabras reflejaron las de Cristo: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Esa oración reveló a un hombre cuya fe era más fuerte que el dolor. Su perdón silenció la amargura y liberó la paz incluso en la muerte. Esa libertad es la herencia de quienes caminan por la fe. Este es el misterio. El perdón no es debilidad, sino fortaleza. No es pérdida, sino ganancia. No aprueba la injusticia, sino que confía en Dios con justicia. Es el camino hacia la paz mental, porque arranca de raíz la amargura y la reemplaza con libertad. La fe cree que la cruz ya ha absorbido todas las ofensas y, por lo tanto, ninguna herida es demasiado profunda para ser sanada. Caminar en este misterio es vivir sin las cadenas de las heridas del pasado. Es elegir la paz sobre la amargura, la misericordia sobre la ira y la libertad sobre la esclavitud. La fe que libera el perdón transforma el corazón en un santuario de paz. Silencia las voces del resentimiento, sana las heridas de la traición y demuestra que el amor de Dios es más grande que cualquier ofensa. De esta manera, la fe restaura la mente, sana el corazón y libera el alma a la plenitud de la paz que solo el perdón puede traer. ¿Hay otro tipo de fe que no puedas permitirte no tener? La fe que sostiene en la pérdida y consuela en el valle del dolor.
La pérdida es una de las realidades más dolorosas de la existencia humana. Ya sea la muerte de un ser querido, el colapso de un sueño, el fin de una relación o la pérdida de la seguridad. La pérdida deja el alma dolorida y la mente buscando respuestas. El dolor llega como olas, impredecible y abrumador, y ningún razonamiento humano puede explicar completamente su peso. En el valle del dolor, la tentación es creer que Dios está ausente, que la esperanza ha sido enterrada con lo que se perdió. Sin embargo, la fe surge como el poder sustentador en los valles más oscuros. La fe no elimina el dolor, pero trae consuelo en medio de él. La fe susurra que, incluso cuando todo cambia, Dios permanece igual y su presencia se convierte en el ancla que estabiliza el alma a través del dolor. El salmista declaró con confianza: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Observe que el valle no se evitó, sino que se atravesó. La fe no negó el valle, sino que dio la seguridad de la compañía en él. La sombra de la muerte puede cernirse, pero la presencia de Dios sigue siendo mayor. En el valle del dolor, la fe sostiene al recordar al corazón que el dolor no es el final de la historia, que el pastor camina a su lado y que el consuelo se encuentra en su vara y su cayado. Considere a Job, un hombre que conoció la pérdida en su forma más devastadora. En un instante, perdió su riqueza, su salud y sus hijos. Su dolor era tan profundo que sus amigos apenas lo reconocían. Sin embargo, en medio de su angustia, declaró: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Más tarde confesó: «Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra». La fe lo sostuvo, no porque el dolor disminuyera, sino porque confiaba en la realidad eterna de la soberanía de Dios. La historia de Job revela que la fe no silencia el dolor, sino que evita que el dolor destruya la esperanza. El mismo Jesús entró en la realidad del dolor humano. En la tumba de Lázaro, lloró. Aunque sabía que la resurrección estaba a punto de ocurrir, se identificó con el dolor. Sus lágrimas santificaron el dolor humano, demostrando que la fe y el duelo pueden coexistir. Sin embargo, incluso mientras lloraba, declaró: «Yo soy la resurrección y la vida». Su presencia trajo consuelo, su palabra trajo esperanza y su poder convirtió el duelo en alegría. La fe en Él nos sostiene porque Él ha entrado en nuestros valles y los ha vencido. No se queda lejos, sino que camina con nosotros, soportando nuestras penas y llevando nuestras aflicciones. La pérdida tienta a la mente a desesperarse, a creer que lo que se ha perdido no puede recuperarse. Pero la fe ve más allá de la tumba de la pérdida, hacia la promesa de la redención. El profeta Isaías proclamó que Dios da belleza por cenizas, alegría por el llanto y un manto de alabanza por el espíritu abatido. La fe se aferra a este intercambio, confiando en que las cenizas no son el final. Aunque el corazón sufre, la fe sostiene aferrándose a la certeza de que Dios es capaz de convertir el dolor en testimonio y la aflicción en fortaleza. La herida puede seguir siendo sensible, pero de ella brota una intimidad más profunda con Dios. María Magdalena en la tumba de Jesús encarna esta fe sustentadora. Lloraba, convencida de que aquel a quien amaba se había ido para siempre. Pero en el lugar de la pérdida, se encontró con el Cristo resucitado. Su dolor era real, pero su fe la llevó al lugar donde le esperaba el consuelo. La pérdida parecía definitiva, pero la resurrección reveló que nada está más allá del poder redentor de Dios. La fe sostiene al levantar los ojos del corazón afligido hacia la realidad superior de la resurrección, recordándonos que en Cristo, incluso la muerte ha perdido su aguijón. La fe que sostiene a través de la pérdida
también redefine el consuelo. El mundo ofrece distracción, adormecimiento o negación, pero la fe ofrece presencia. El verdadero consuelo no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios. Cuando Pablo escribió sobre el Dios de todo consuelo, lo describió como aquel que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros. El consuelo de Dios no es superficial ni temporal. Es profunda, duradera y transferible. Sostiene el corazón afligido, rodeándolo de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no borra el recuerdo de la pérdida, sino que mantiene el alma firme en medio de ella. En el valle del dolor, la fe también sostiene al señalar la eternidad. Pablo recordó a los tesalonicenses que no se afligieran como quienes no tienen esperanza. No les dijo que no se afligieran, sino que se afligieran de otra manera. La fe replantea la pérdida a la luz de la eternidad, recordándonos que la separación es temporal y que el reencuentro es seguro. La muerte no es el final, sino la puerta de entrada a la vida eterna. La fe sostiene el corazón afligido con la promesa de que Dios enjugará todas las lágrimas y que el dolor no durará para siempre. Esta perspectiva eterna da fuerzas para soportar las temporadas de pérdida con una esperanza que sobrevive a la tumba. El peligro del dolor no resuelto es que puede endurecerse y convertirse en desesperación o amargura. Pero la fe ablanda el corazón, permitiéndole llorar sin perder la confianza. Da permiso para llorar sin dejar de creer, para lamentarse sin dejar de esperar, para sufrir sin dejar de confiar. La fe sostiene porque se aferra a Dios incluso cuando no hay respuestas. No exige explicaciones, sino que encuentra consuelo en la presencia. Las preguntas del dolor pueden quedar sin respuesta, pero la fe se conforma con la seguridad de que Dios sigue estando cerca. Este es el misterio de la fe en el valle de la pérdida. No niega el dolor, sino que lo transforma. No borra el dolor, sino que lo redime. No detiene las lágrimas, sino que asegura que las lágrimas no se desperdicien. La fe sostiene a través de la pérdida, porque ancla el corazón afligido en el amor eterno de Dios. Nos enseña que no estamos solos en nuestros valles, que la resurrección es segura y que el consuelo de Dios es mayor que el dolor más profundo. Caminar en este misterio es descubrir que, incluso en el dolor, se puede recuperar la alegría, se puede encontrar la paz y se puede mantener la esperanza. Es darse cuenta de que Dios está más cerca cuando los corazones están rotos, que su presencia es más tangible cuando la vida se siente más vacía. La fe sostiene el alma en la pérdida, no borrando lo que se ha perdido, sino llenando el vacío con él mismo. De esta manera, el dolor no se convierte en un lugar de desesperación permanente, sino en un lugar de encuentro divino, donde el Dios de todo consuelo demuestra que su amor es más fuerte que la pérdida, su paz más profunda que el dolor y su presencia inquebrantable incluso en el valle de la muerte. Mientras reflexionas sobre esto, aquí hay otro tipo de fe que debes construir. La fe que genera gratitud y entrena tus pensamientos para ver las bendiciones. Uno de los mayores dones de la fe es su capacidad para remodelar la perspectiva. Mientras que la mente natural se inclina hacia la carencia, la decepción y lo que falta, la fe reeduca el corazón para ver lo que Dios ya ha provisto. La gratitud no surge automáticamente, sino que se cultiva a través de la fe. La fe abre los ojos a las bendiciones que se pasan por alto, a las misericordias que se renuevan cada mañana y a las promesas que permanecen inquebrantables. De esta manera, la gratitud se convierte en algo más que una respuesta cortés a la buena fortuna. Se convierte en la postura de un corazón que confía en la bondad de Dios independientemente de la temporada. Las Escrituras nos recuerdan
Dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, para con vosotros. Fíjate en que no dice dar gracias por todas las circunstancias, sino en ellas. La gratitud no es negar las dificultades, sino reconocer la gracia dentro de ellas. La fe lo hace posible. Declara que incluso en la prueba, Dios está presente, incluso en la pérdida, la misericordia permanece. Incluso en la carencia, la provisión está en camino. La gratitud fortalece la resiliencia porque cambia el enfoque de los problemas a las promesas, de la desesperación a la esperanza y de uno mismo a Dios. El pueblo de Israel luchó con esta verdad en el desierto. Aunque el maná caía todos los días, el agua brotaba de las rocas y una nube de gloria los guiaba de día y el fuego de noche, sus corazones a menudo se quejaban. Magnificaban lo que no tenían e ignoraban lo que tenían. Este es el peligro de la ingratitud. Ciega el corazón a las bendiciones. Sin embargo, la fe transforma la perspectiva. Entrena al alma para ver el maná no como monotonía, sino como milagro. El agua no como insuficiente, sino como provisión. Y el viaje no como un vagar sin fin, sino como guía divina. La gratitud crece cuando la fe magnifica la mano de Dios en cada detalle. David modela esta postura de manera poderosa en los Salmos. Incluso en épocas de prueba, volvía una y otra vez a la acción de gracias. Escribió: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». La fe le recordaba que, independientemente de la batalla presente, había innumerables razones para dar gracias. Pecados perdonados, sanidad concedida, liberación experimentada, misericordia renovada. La gratitud lo anclaba en la fidelidad de Dios y evitaba que la desesperación lo consumiera. Esta es la fuerza de la gratitud. Fortalece la mente contra la negatividad al llenarla con el recuerdo de la bondad de Dios. La gratitud es también un arma contra la envidia y la comparación. Cuando los ojos se fijan en lo que tienen los demás, el corazón se inquieta. La fe contrarresta esto afirmando que la provisión de Dios es suficiente. La gratitud declara: «Lo que tengo es de Él, y es bueno». Pablo expresó este secreto cuando dijo: «He aprendido a estar contento en cualquier situación». La fe le enseñó que, tanto en la abundancia como en la necesidad, Dios era su fuente. La gratitud sustituyó la insatisfacción por la paz, no porque las circunstancias fueran siempre fáciles, sino porque la presencia de Dios era constante. El Nuevo Testamento también relaciona la gratitud con la paz mental. Pablo instruyó a los creyentes: «No os inquietéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La gratitud no es una idea secundaria en la oración. Es la atmósfera en la que prospera la fe. La ansiedad ensaya lo que podría salir mal, pero la gratitud ensaya lo que Dios ya ha hecho. Este intercambio construye la paz porque ancla el alma en el recuerdo en lugar del miedo. La fe construye la gratitud al enseñarnos a ver las bendiciones en lugares que a menudo se pasan por alto. Un soplo de vida, un amanecer, la amabilidad de un amigo, el susurro del Espíritu, el don de la salvación. Estos son tesoros que se ignoran fácilmente cuando el corazón está preocupado por la carencia. La fe entrena la mente para reconocerlos, para hacer una pausa y reconocer las huellas de Dios en la vida cotidiana. La gratitud entonces se convierte en algo no estacional, sino continuo, que fluye tanto en la abundancia como en la escasez, en la victoria y en la lucha. La historia de los 10 leprosos curados por Jesús pone de relieve este misterio.
Los 10 fueron purificados, pero solo uno regresó para dar las gracias. Jesús preguntó, ¿no fueron purificados los 10? ¿Dónde están los otros 9? La gratitud no era necesaria para la curación, pero la completaba. Jesús le dijo al agradecido, «Tu fe te ha salvado». La gratitud activada por la fe hizo más que reconocer la bendición. Liberó una integridad más profunda. Esto revela que la gratitud no es solo una cuestión de cortesía, sino que es transformadora. Da forma al corazón, fortalece la mente y abre el alma a encuentros más profundos con Dios. Vivir en este misterio es cultivar un espíritu de agradecimiento que las circunstancias no pueden silenciar. La gratitud se convierte en un estilo de vida, no en una respuesta ocasional. La fe alimenta esto al recordar continuamente al corazón la fidelidad de Dios y al entrenar los pensamientos para ver la bendición donde otros ven carencia. El resultado es una mente llena de paz, un corazón rebosante de alegría y una vida que da testimonio de la bondad de Dios. La gratitud no es solo una virtud, es el fruto de la fe. Este es el poder de la fe que construye la gratitud. Transforma la perspectiva, protege el corazón y sostiene el alma. Silencia la voz de la queja, desmantela el espíritu de la envidia y da paso a una paz que no puede ser sacudida. La gratitud es el canto de la fe, que surge de los corazones que ven bendiciones en cada estación. Y a medida que el alma aprende a cantar esa canción, la desesperación pierde su control, florece la satisfacción, y la vida se convierte en un testimonio de la bondad infinita de Dios. La fe tiene el poder de desviar la mirada de lo que falta a lo que está presente. La gratitud fluye cuando la fe enseña a la mente a contar las bendiciones en lugar de las cargas. La desesperación magnifica la ausencia, pero la fe magnifica la provisión, recordando al corazón que todo don bueno y perfecto viene de arriba. La gratitud no es una respuesta superficial a la comodidad, sino una profunda postura de confianza, que declara que la bondad de Dios es constante incluso cuando las circunstancias cambian. La fe construye la gratitud entrenando al alma para ver las misericordias diarias, las bendiciones ocultas y las promesas eternas hasta que la acción de gracias se convierte en el lenguaje de la vida. Debes estar ansioso por el siguiente tipo de fe que debes tener. La fe que estabiliza la identidad. Saber quién eres en Cristo. Una de las mayores batallas en la mente es la batalla por la identidad. Desde el principio, el enemigo ha tratado de distorsionar la forma en que la humanidad se ve a sí misma. En el Edén, susurró mentiras que cuestionaban el valor, la valía y la pertenencia. A lo largo de la historia, las voces de acusación, rechazo y comparación han tratado de redefinir a las personas por sus fracasos, su pasado o sus limitaciones. Pero la fe en Dios silencia estas voces. La fe estabiliza la identidad, no magnificando el esfuerzo humano, sino anclando el alma en lo que Cristo declara que somos. La identidad arraigada en las circunstancias es frágil, pero la identidad arraigada en Cristo es inquebrantable. Las Escrituras declaran, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado. La fe recibe esta verdad y remodela la mente en torno a ella. El mundo puede seguir recordando lo viejo, pero el cielo ve lo nuevo. La fe se niega a permitir que los errores del pasado dicten el valor del presente. Cree que la sangre de Jesús ha purificado, que el Espíritu de Dios ha sellado y que la palabra de Dios ha definido. Esta estabilidad es el fundamento de la paz. Sin ella, la mente se deja llevar por la inseguridad, zarandeada por las opiniones de los demás. Con ella, el alma descansa en la seguridad, imperturbable ante las voces cambiantes. El mismo Jesús se enfrentó a este ataque a su identidad en el desierto. Después de 40 días de ayuno, vino el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios. La estrategia del enemigo era clara: sembrar la duda sobre su identidad. Sin embargo, Jesús no respondió con autodefensa, sino con las Escrituras. Su identidad no era objeto de debate. No necesitaba demostrar quién era, porque su filiación ya estaba asegurada por la palabra del Padre en su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La fe estabiliza la identidad al creer lo que Dios ha dicho por encima de toda mentira del enemigo. La inseguridad a menudo conduce a la lucha. Es un intento interminable de ganarse la aceptación, demostrar el valor o asegurarse la aprobación. Pero la fe libera el corazón de la lucha. Descansa en la obra consumada de Cristo. En la cruz, Él declaró: consumado es. La identidad ya no se basa en el rendimiento, sino en la promesa. El creyente es elegido, adoptado, redimido y sentado con Cristo en los lugares celestiales. La fe se aferra a esta realidad y permite que remodele la percepción de uno mismo. La voz de la vergüenza pierde poder, porque la fe cree en la voz más fuerte de la gracia. La voz del rechazo se silencia, porque la fe escucha la afirmación eterna del Padre. Pablo vivió en esta estabilidad. Habiendo sido perseguidor de la iglesia, podría haber quedado definido para siempre por su pasado. Sin embargo, la fe le permitió declarar: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su identidad ya no estaba ligada a su historia, sino a Cristo. Esto le dio el valor para soportar las dificultades, la audacia para predicar sin miedo y la resistencia para enfrentar la persecución. La fe lo afianzó en quien era, y ninguna oposición pudo deshacerlo. La misma gracia estabiliza a todo creyente que se atreve a confiar en que la palabra de Dios es más grande que la etiqueta del hombre. El peligro de una identidad inestable es que deja la mente vulnerable a la comparación y la envidia. Cuando no sabes quién eres, te comparas con los demás y caes en el orgullo o la desesperación. La fe estabiliza la identidad al enseñarte que eres único, que tienes un propósito divino y que eres amado eternamente. Te recuerda que el cuerpo de Cristo es diverso y que cada parte es importante. Esta estabilidad produce satisfacción, lo que te permite celebrar a los demás sin menospreciarte a ti mismo. La fe declara: soy aceptado en el amado, y esa declaración silencia el tormento de la inseguridad. Esta estabilidad también fortalece la obediencia. Cuando sabes quién eres libre para vivir con valentía. Para Dios, el temor al hombre pierde su control porque la fe ya ha anclado la identidad en la aprobación del cielo. Los discípulos, antes tímidos y temerosos, se convirtieron en testigos valientes después de que el Espíritu afirmara su filiación. Su confianza no estaba en ellos mismos, sino en Cristo. Podían presentarse ante los concilios, soportar el encarcelamiento y enfrentarse a la persecución sin vacilar, porque su identidad estaba establecida. La fe había estabilizado sus corazones, y el valor fluía de esa estabilidad. Este es el misterio de la fe y la identidad. El mundo puede etiquetar, el enemigo puede acusar y las circunstancias pueden cambiar, pero la fe ancla el corazón en Cristo. Entrena la mente para ensayar no mentiras, sino la verdad. La verdad que dice que eres amado, elegido, perdonado y apartado. Silenciará la tormenta de la inseguridad y producirá la calma de la confianza. Transformará la frágil percepción de uno mismo en una seguridad inquebrantable. Vivir en este misterio es caminar libre de las cadenas de la comparación, el rechazo y la vergüenza. Es llevar la paz sabiendo que tu valor está establecido, tu propósito está asegurado y tu identidad está escondida en Cristo. La fe estabiliza la identidad para que ya no vaciles con cada opinión, sino que te mantengas firme en la declaración de Dios. Y en esa estabilidad, la mente descansa,
El corazón está en paz y la vida se convierte en un testimonio de lo que significa ser verdaderamente definido por Cristo. No puedes prescindir de la fe que causa la sanación emocional y reconfigura los lugares rotos. Hay heridas que nadie ve. Se esconden detrás de las sonrisas, los logros y las conversaciones, pero dan forma a la manera en que una persona piensa, siente y responde a la vida. El dolor emocional suele ser más incapacitante que el dolor físico porque permanece en la memoria y colorea la percepción mucho después de que el momento haya pasado. El rechazo, la traición, el abuso, la decepción y la pérdida dejan cicatrices que pueden distorsionar la identidad y agotar la alegría. Muchos viven con lugares rotos en el alma, incapaces de superar su dolor, encadenados a recuerdos que se niegan a desaparecer. Pero la fe en Dios tiene el poder de hacer lo que la fuerza de voluntad humana no puede. La fe trae sanación emocional al confiar en aquel que restaura, reconfigura y redime. La sanación emocional comienza donde la fe se enfrenta al quebrantamiento. El instinto natural es ocultar el dolor, cubrir las heridas con distracciones o negación, pero la fe las trae a la luz de la presencia de Dios. La fe se atreve a decir: aquí está mi quebrantamiento, aquí está mi dolor, aquí está mi miedo, y te lo confío a ti. Se necesita valor para exponer las heridas profundas a Dios, pero es en esa vulnerabilidad donde comienza la sanación. David ejemplificó esto en los Salmos. Derramó su angustia, confesó su desesperación y expresó sus preguntas sin restricciones. Sin embargo, su fe se negó a dejar que la desesperación tuviera la última palabra. Llevó el dolor ante Dios y confió en que Él lo transformaría. El poder de la fe en la sanación emocional reside en la confianza. Las heridas del alma a menudo provienen de la traición a la confianza, de momentos en los que aquellos que deberían haber protegido, en cambio, hirieron, o cuando las expectativas se hicieron añicos. Estas traiciones entrenan a la mente a desconfiar, a protegerse contra más daños y a vivir con sospechas. Pero la fe reconfigura el alma al transferir la confianza de las personas a Dios. Dice: aunque otros me fallaron, Dios no lo hará. Aunque mi corazón se rompió, su corazón es fiel. Este cambio en la confianza sana porque arraiga el alma en alguien que no cambia. Dios no traiciona, no abandona, ni engaña. Su amor es constante y su fidelidad es segura. La mujer con el problema de hemorragia llevaba 12 años de quebrantamiento emocional y físico. Rechazada por la sociedad, aislada por su condición y sin recursos, se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. Ese acto fue fe en su forma más pura, confianza en la posibilidad de sanación después de años de decepción. Su toque no fue solo físico, fue el grito de un corazón roto que buscaba restauración. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que restauró su dignidad, llamándola hija. La fe reconectó su quebrantamiento con la integridad, porque ella le confió su dolor. La fe también reconecta los recuerdos que alimentan el quebrantamiento. El trauma a menudo se repite como un bucle, atrapando el alma en momentos pasados. La fe interrumpe el ciclo al declarar que el pasado no define el futuro. José podría haber vivido para siempre en el recuerdo de la traición de sus hermanos, la injusticia de la esclavitud y el dolor de la prisión. Sin embargo, cuando llamó a su primogénito Manasés, testificó: Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Olvidar aquí no era borrar la memoria, sino liberar su poder. La fe le permitió replantear su historia a través de la soberanía de Dios. Los recuerdos rotos se reconfiguraron en testimonios de la fidelidad de Dios. El proceso de sanación emocional no siempre es instantáneo.
A veces Dios obra milagrosamente en un momento y otras veces nos guía a través de un viaje de renovación. La fe sostiene el alma en ambos casos. Cree que la sanación es posible incluso cuando el progreso parece lento. Se aferra a la promesa de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Descansa en la seguridad de que Él, que comenzó una buena obra, la llevará a cabo. La fe reconfigura gradualmente los lugares quebrantados, renovando los patrones de pensamiento, silenciando las mentiras y construyendo resiliencia hasta que la paz reemplaza al dolor. Jesús proclamó en su declaración de misión que vino a vendar a los quebrantados de corazón. Esta vendadura no es un tratamiento superficial, sino una restauración profunda. Cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ella llevaba consigo la vergüenza de las relaciones fallidas y el aislamiento de su comunidad. Sin embargo, la fe nació en ella cuando confió en sus palabras. Él reescribió su historia, convirtiendo la vergüenza en testimonio, y ella corrió hacia las mismas personas que antes la rechazaban para declarar lo que él había hecho. La fe sanó sus emociones al arraigarla en su aceptación en lugar del rechazo humano. El quebrantamiento dio paso a la audacia porque la confianza se había transferido a él.